Me encuentro ahora en el CITES, en Ávila, en la Universidad de la Mística. El CITES es el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista. Y en esta semana se está celebrando un retiro espiritual. Hay cerca de 100 personas que están participando. Y es un retiro en la cual la actitud más importante es el silencio. La misa de la mañana y la oración de la mañana es en silencio, prácticamente. Las actividades del desayuno, del día, del almuerzo, de la comida, todo se hace hoy en silencio. Y el tema que yo les voy a hablar es San Juan de la Cruz y la necesidad del silencio. El silencio es el instante privilegiado de la oración, de la unión con el amado y el Santo Padre San Juan de la Cruz, quien conoce bien de esta virtud, nos puede ayudar a entender sobre nuestra necesidad de silencio. Vivimos insertos en un mundo donde el silencio se ofrece casi como un consumo, viajes, aislamientos, soledades. Pero ninguna de esas ofertas nos transformará en espirituales o contemplativos. Por otra parte, el hombre espiritual comparte con sus semejantes su profundidad, su interior, porque necesariamente es tiempo de convivir y relacionarnos humanamente con nuestros hermanos en un diálogo amoroso, solidario, y para esto resulta extraño hablar de silencio. Pero estamos necesitados de salir al encuentro del rostro de Dios, de su palabra, de su espíritu, y se nos hace necesario un espacio de silencio y soledad. Ciertamente en el recogimiento alcanzamos al que deseamos que permanezca en nosotros, y como los peregrinos que lo reconocieron en la fracción del pan decimos: quédate con nosotros porque atardece y el día ya se ha declinado, como lo leemos en el Evangelio de Lucas 24. Soledad y silencio para tener un corazón dispuesto a acoger y oír al amado. Soledad y silencio para que nada nos impida ir al encuentro con Él. Soledad y silencio para descubrir que estamos habitados por el Dios Trinidad. Soledad y silencio para dialogar con el amor eterno que el silencio habla. Que en silencio habla. Enseña el Santo Padre San Juan de la Cruz, en Dichos de Luz y Amor: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y está siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Canta el salmista: guardaré mis caminos sin pecar con mi lengua, pondré un freno en mi boca, mientras esté ante mí el impío. Enmudecí, quedé en silencio y en calma. Comenta San Juan de la Cruz de este salmo. Esto dice porque le parecía que los bienes de su alma estaban tan acabados que no solamente no había ni hallaba lenguaje de ellos, mas acerca de los ajenos también enmudeció,
con el dolor del conocimiento de su miseria. Noche 12:8. San Juan de la Cruz nos recuerda que para la cual todos esos medios y ejercicios sensitivos de potencia han de quedar atrás y en silencio para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión. Lo leemos en 3 de Subida a Monte Carmelo. Y más adelante sigue en 3 también de Subida a Monte Carmelo, por lo cual mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. Y el silencio que no nos ha de hacer mal. Teresa de Jesús recuerda a sus monjas, libro Camino de Perfección. Dice en la primera regla nuestra que oramos sin cesar, para inculcarle que era preciso orar siempre y sin desfallecer, como dice Lucas 18. Con que se haga esto, todo el cuidado que pudiéramos, con todo el cuidado que pudiéramos. ¿Qué es lo más importante? No se dejarán de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio que manda la orden. Camino 4. Y más adelante agrega que el silencio que no nos ha de hacer mal, Camino 10:6, y en la morada asegura, en este templo de Dios, en esta morada suya, solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Séptimas moradas. Le preguntaron a Santa Isabel de la Trinidad, ¿cuál es el punto que prefieres de la regla? Y respondió ella, el silencio. A los 15 años, en su poesía, Isabel Caté soñaba con estar en soledad con su Cristo. Ella escribe en agosto del año 1896 en una de sus poesías: vivir contigo solitaria. Luego a los 19 años anota en una noche en su diario: pronto seré totalmente tuya, viviré en la soledad, a solas contigo, me ocuparé solamente de ti y viviré únicamente para ti, y tan solo contigo conversaré. Lo leemos en el diario espiritual. Lo escribe una noche del 27 de marzo del año 1899. También está en las obras completas, en la página 70. La Santa Madre Teresa de Jesús enseñó a sus hijas, las monjas, que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Libro Vidas 8:5. Y que hemos de procurar estar a solas con Él. Camino de Perfección 24. Que lo mucho que importa, estemos a solas con Dios. Sigue en el mismo libro Camino de Perfección, en el 35. Y que para vivir siempre en Él, las que a solas quisieran estar de su esposo Cristo, que esto es siempre lo que han de pretender, y solas con Él, solo. Del libro Vida 38. El testimonio que se debe dar a Dios es en solitario, a solas con Él, donde la mirada quede fija en Él solo, en un ardiente olvido de todo lo demás, manifestación silenciosa, pero conmovedora, de que solo la belleza divina merece la atención de un alma elevada por la gracia hasta Él, como recita la Santa Madre Teresa de Jesús: solo Dios basta. ¿Y es necesario el silencio? El beato Padre María Eugenio del Niño Jesús comenta en su libro Quiero ver a Dios: el don de sí provoca la misericordia divina, la humildad aumenta la capacidad receptiva del alma, el silencio asegura a la acción de Dios,
toda su eficacia. Recomienda Santa Teresa, también se pueden imitar los santos en procurar soledad y en silencio y otras muchas virtudes que no nos matarán. Esto es del libro Vida. Imitar a los santos para orar y estar en silencio ante Dios para escucharle. Y entonces nos apartamos del ruido, del trajín, de hacer todo a prisa y de los nervios. Ausentamos de la vida común para presentarnos a Dios. Silencio para abrirse al Espíritu. Ponernos pasivos para que el alma se llene de dinamismo divino. San Juan de la Cruz explica que los bienes sobrenaturales que vienen de Dios, por solo infusión suya, los pone en el alma pasiva y secretamente en silencio. Confrontes en noche 2. Nuestro silencio para tratar amistosamente con Él solo se logra si nuestra alma está en paz, con Dios y con todos. Por eso Teresa dice que lo que mucho conviene para este camino que comenzamos a tratar es paz y sosiego en el alma, del libro Camino de Perfección 34. Es en paz donde podemos alabar a Dios desde lo más íntimo. Añade Teresa, y tengo para mí que es con corazón y por qué tanto gozo interior de lo muy íntimo del alma y con tanta paz y que todo su contento provoca alabanza de Dios tomado de las moradas. Teresa de Jesús nos ha hecho comprender que el recogimiento es necesario si queremos descubrir la presencia de Dios en el alma y la riqueza que en ella ha depositado. Por eso la necesidad del silencio. En el libro Subida al Monte Carmelo enseña el Santo Padre San Juan de la Cruz para pasar adelante en contemplación a unión de Dios, para la cual todos estos medios y ejercicios sensitivos de potencia han de quedar atrás y en silencio para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión. 3. Subida, Monte Carmelo. Entonces, siguiendo las enseñanzas de nuestros santos carmelitas, me parece necesario hablar de la necesidad del silencio. Pero además debemos hablar no solo de la importancia, también de las dificultades y de las formas de silencio y de la relación que hay entre el silencio y la soledad. San Juan de la Cruz nos enseña y nos anima a descubrir aquellas situaciones para que no impidan al alma los bienes sobrenaturales de la unión de amor de Dios, porque durante la viveza y operación de esto no puede ser, porque toda su obra y movimiento natural antes estorba que ayuda a recibir los bienes espirituales de la unión de amor, por cuanto queda corta, dice, toda habilidad natural cerca de los bienes sobrenaturales que Dios solo sigue, por infusión suya, pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio. Noche Oscura 2, del 14 en adelante. Mantenerse en paz y sosiego como un recién nacido. Es el ejemplo que pone el salmista. No está inflado, Señor, mi corazón, en mis ojos subido. No he tomado un camino de grandeza ni de prodigios que me vienen ancho. No mantengo mi alma en paz. Mantengo mi alma en paz y silencio como un niño destetado en el regazo de su madre. Es del hermoso Salmo 131. El joven Eliú pide acercarse a Job que le preste atención, pues sus palabras le inducirán a reflexionar
y a emprender el camino del retorno a Dios. Atiende, Job, escúchame, guarda silencio y yo hablaré. Si tienes algo que decir, replícame, háblame, pues yo deseo darte la razón. Si no, escúchame, guarda silencio y yo te enseñaré sabiduría. Job 32 al 33. Muchas tareas nos exigirán siempre un momento de recogimiento y el silencio para que puedan realizar. El hombre sabio tiene necesidad de silencio para comunicar sus experiencias. También muchos hombres, como los filósofos, necesitan recogerse en la soledad para ordenar sus ideas, para profundizar en sus pensamientos. Ciertamente el silencio que necesita y busca ansiosamente en el pensador pone en práctica su reflexión y es aún más necesario que el hombre espiritual, en especial si está en la búsqueda de la unión divina. Jesús con su ejemplo nos motiva a retirarnos a la soledad y el silencio para dialogar con el Padre. Así nos lo dice en el Evangelio. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Del Evangelio de Mateo 6. Sucedió que por aquellos días se fue al monte, dice el Evangelio de Lucas, solo a orar y se pasó la noche en oración de Dios. Lucas 6. Y en Mateo dice, subió al monte a solos para orar. Al atardecer estaba solo allí, Mateo 14. También canta el salmista cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera. Salmo 18. La oración contemplativa tiene alguna exigencia muy específica. Silencio y soledad. La sabiduría divina no ilumina solamente la inteligencia en la contemplación, sino que obra en toda el alma. De este modo exige de esta última una orientación del ser, un recogimiento, un sosiego de lo que hay de más profundo en ella para recibir la acción de sus rayos transformadores, dice el beato María Eugenio, el niño Jesús, en el libro Quiero ver a Dios. Bien. Dios ve en lo secreto, Dios ve en lo secreto y en el silencio. Una apasionada resonancia en el alma contemplativa produce este dicho de amor y luz de San Juan de la Cruz. Una palabra habló el Padre que fue su Hijo y ésta había siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma. Y en el Evangelio nos aclara en lo secreto y tu Padre que ve en los secretos, que lo leí, lo dije antes, Mateo 6. San Juan de la Cruz se da cuenta que Dios realiza su tarea divina en silencio. Comenta en su declaración de la canción 14 del Cántico Espiritual: los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulce algunos llenos y en la variedad de sus arboledas y suave canto de ave hace gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi amado para mí. No obstante, la enseñanza de nuestros santos que han experimentado el silencio y nos quieren animar a ello, nos sorprende esta necesidad divina en un mundo que no nos deja segundos de silencio de modo natural, salvo nos alejemos de todo lo que produce ruido. Sin embargo, ya desde este mismo mundo, la participación en la vida divina
por la gracia nos somete a la necesidad del silencio divino. Así es como San Juan de la Cruz en el romance In principio era el Verbum acerca de la Santísima Trinidad sobre el Evangelio, poema lleno de eternidad e intemporalidad. El centro es el Verbo por quien nosotros tenemos acceso a la vida íntima de Dios Trinidad. En el eterno silencio trinitario hay un diálogo amoroso. El santo lo desarrolla magistralmente en los versos de este romance. En este silencio añade San Juan de la Cruz el verbo divino, que es la gracia en nosotros, se hace oír y hay que recibirle. En el eterno silencio de Dios surge un diálogo fruto del amor inmenso entre el Padre y el Hijo. Las palabras del Padre solo pueden ser comprendidas por el Hijo y por nadie más. Pero Dios tiene dispuesto a abrir este secreto a aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, dice el Señor en Lucas 10:22. Entonces el hombre que experimenta el silencio, aquel del alma mística, puede entender, seducirse al cantar algo del misterio divino, y a pesar de que es algo inefable, nos puede decir algunas de esas cosas que se pueden entender. Con todo, para el común de los hombres, parece ser que aún no es el tiempo de participar plenamente en el diálogo divino y nos quedamos tranquilamente como espectadores mudos contemplativos del misterio trinitario. No obstante, permanecemos pasmados del amor inmenso entre el Padre y el Hijo. Entonces San Juan de la Cruz nos canta en este romance el ardor del gozo que en el Hijo puede suscitar el Padre. Ciertamente el evangelista San Juan nos hace ver nos hace ver el amor del Hijo hacia el Padre. Jesús quiere que sus obras y sus palabras traspasen el amor con que Él ama al Padre. Ha de saber el mundo que amó al Padre y que obró según el Padre le ha ordenado, como lo dice Él en Juan 14. Claro, es indudable. El Padre está enamorado de su Hijo, hasta tal punto que nada complace al Padre sino a su propio Hijo. Por eso quien se parezca más a su Hijo le amará con el mismo amor con que ama a su Hijo. Y que los ha amado a ellos como me ha amado a mí, dice el Señor en Juan 17. Y Dios nos sorprende, nos comunica el mismo amor que al Hijo. Silenciosamente en la suave quietud del callado momento vivido. Y San Juan de la Cruz en cada poesía nos va transmitiendo su experiencia, y esto nos anima a silenciarnos en la suave quietud del callado momento vivido. Y así Dios se sumerja en nuestra alma. Así lo canta la estrofa 14 y 15 del cántico espiritual. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las insulsas extrañas, los ríos sonorosos y el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. En el silencio, suavidad en el toque de Dios
ha sumergido al alma del Santo Padre San Juan de la Cruz. Como místico hombre de vida espiritual ha gustado de Dios, y aquí el silencio y Dios parecen identificarse porque Dios habla en silencio y solo el silencio parece expresar a Dios y comenta el santo, por lo cual mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios de su vida. De ahí que para encontrar a Dios, ¿a dónde iremos si no es a las honduras más silenciosas del mismo, allá a esos valles solitarios de las regiones ocultas que nada las puede turbar? Y cuando ha llegado a ellas, salvaguarda con un cuidado celoso ese silencio de Dios, ese silencio que Dios regala. Y así el alma que aprecia el silencio lo defiende contra toda convulsión, hasta de su propia potencia, y para dejarse seducir, camina por soledades, como dice el profeta. Por eso yo voy a seducirlas, las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2. Y como sigue el Santo Padre San Juan de la Cruz, pero aquí a todas cosas de donde eso puede venir, la cerramos haciendo a la memoria que quede callada y muda y solo el oído del Espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta, estamos hablando de Samuel, 1 Samuel 3, habla Señor, que tu siervo oye o tu siervo escucha. La música callada y la soledad sonora comentada por el mismo santo, donde en el sosiego y el silencio de la noche y en la noticia de la luz divina el alma ve brillar la luz de Dios. En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aquella noticia de la luz divina hecha de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en la diferencia de todas sus criaturas y obras, y todos sus acontecimientos, todas ellas y cada una de ellas dotadas con cierta respondencia a Dios, para que pueda corresponder a Dios, en que cada una de sus maneras da su voz de lo que en ella es Dios, de suerte que le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los saraos, o sea, todas las fiestas y melodías del mundo, y llama a esta música callada porque, como habemos dicho, esa inteligencia sosegada y quieta sin ruido de voces, y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Y así dice que su amado es esta música callada, porque en él se conoce y gusta esta armonía de música espiritual, y no solo eso, sino que también es la soledad sonora. El santo nos dice que la soledad sonora es casi lo mismo que la música callada. La música callada es para los sentidos y potencias naturales, pero es soledad y muy sonora para las potencias espirituales, que al estar vacías de las criaturas pueden muy bien recibir el sonido espiritual de la excelencia de Dios en él. Mientras las estridentes potencias sensitivas conservan en el exterior, en su influencia, el alma esposa pide al esposo, a Dios, que se le comunique muy adentro de los escondidos de su alma, que llene su potencia con gloria y excelencia de su divinidad. Que la comunicación sea tan alta y tan profunda
que ni sepa decir ni quiera decir y que se enamore él de las muchas virtudes y gracias que él mismo ha depositado en ellas. Estas virtudes y gracias está acompañada el alma y con ellas sube a Dios por muy alta noticia de la divinidad y por exceso de amor extraordinario, dice el santo en el cántico espiritual en la estrofa 19. Escóndete, carrillo, y mira tu haz a las montañas y no quieras decillo, mas mira las compañías de la que va por las insulsas extrañas. No quiere el alma sentirse obligada a salir a las potencias interiores de su silencio, y la esposa habla con ternura de su esposa, cariño, esposo mío, querido, así lo habla el santo al comentar esta estrofa, querido esposo mío, recógete en lo más interior, o sea, íntimo del alma, comunicándote a ella escondidamente, manifestándole tus escondidas maravillas, ajenas de todos los ojos mortales, muy en secreto. Y mira con tu haz las montañas. Y sigue luego, la haz de Dios es la divinidad y las montañas son las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. San Juan de la Cruz recuerda más adelante el diálogo de Dios con Moisés. Entonces dijo Moisés, déjame ver por favor tu gloria. Él, o sea, Dios le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia por quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puedes verme puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo el Señor, mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, o sea, la roca, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Éxodo 33, 22-23. Ver las espaldas de Dios es conocer a Dios por sus obras, pero el alma no se contenta con este conocimiento. Quiere las de Dios, que es la comunicación esencial de la divinidad por el contacto del alma con Él. Aclara luego al santo, el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Las compañías que aquí dice el alma que mire, dice Dios, son las multitudes de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espirituales que Él ha puesto ya en ella como arra y prendas y joyas de desposada, cántico espiritual 19. Este movimiento del alma hacia las profundidades silenciosas es para acoger celosamente allí la pureza de su contacto con Dios. En suma, paz y tranquilidad, escuchando y oyendo el alma. La aspiración al silencio, algo necesario en San Juan de la Cruz, es también una necesidad del alma de los místicos. ¿Quién puede pensar que ha sentido el suave toque de Dios si no encuentra esta aspiración en el mismo? Parece ser que el deseo más profundo, y después de haber señalado que el alma no tiene ni alto ni bajo, nos dice que es el centro más profundo en llama 1. Allá donde se desborda el gozo del Espíritu Santo. El límite que el alma puede alcanzar es Dios en el centro de la misma. Es palabra del santo. El centro del alma, Dios es,
y la cual, habiendo ella llegado según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación, habrá llegado al último y profundo centro del alma, que será cuando con toda su fuerza ame y entienda y goce de Dios. Y más adelante dice, el amor une al alma con Dios y cuanto más grado de amor tuviere, más profundamente entra en Dios y se concentra en Él. Y para que así sea, el alma no debe estar aferrada a nada, solo al silencio, ni a la meditación, ni a la reflexión, ni sabor sensitivo y espiritual. Diría que a ninguna idea o a ningún recuerdo. Dice el Santo Padre porque requiere el espíritu tan libre y aniquilado que cualquier cosa que el alma entonces quisiese hacer de pensamiento o discurso o gusto a que se quisiera arrimar, le impedirá e inquietaría y haría ruido en el profundo silencio que conviene que haya en el alma según el sentido y el espíritu para tan profunda y delicada audición de Dios que habla al corazón en esta soledad. De esto de llamas 3. Como dijo el profeta Osea, por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, 2. Es decir, como sigue el mismo santo en suma paz y tranquilidad, escuchando y oyendo el alma, como lo dice en llamas de amor. 3. Como canta el Salmo, el salmista, escucha pueblo mío, Salmo 84, lo que habla Dios, porque habla esta paz en su alma, lo cual cuando hacía acaeciese que se sienta el alma poner en silencio y escucha, y aún la advertencia amorosa que dije ha de olvidar, dice el santo, porque el alma se queda libre para lo que entonces la quiere, y sigue el santo, porque aquella advertencia solo ha de usar de ella cuando no se siente poner en soledad u ociosidad u olvido o escucha espiritual. Y sigue, lo cual siempre viene con algún absorbimiento interior, llama de amor viva 3:32. Y cuando no llegue a tanto como esto, aunque esté Dios, que es su centro por gracia y por la comunicación suya, si todavía tiene movimiento para más y fuerza para más, y no está satisfecha, aunque está en el centro, no en el más profundo, puede ir a más. Bien, para ir concluyendo, diría que Cristo y la necesidad constante de refugiarse en el silencio. Tenemos que recordar la experiencia de Cristo, quien también experimenta una necesidad constante de refugiarse en el silencio que le permitiese comunicarse con su Padre. Pensemos en ese retiro de casi 3 décadas en Nazaret, su último retiro al silencio al desierto por 40 días para prepararse a la vida pública, la frecuente escapada al silencio y a la soledad en la calma de la noche. Todo esto se explica por esa necesidad de silencio como algo fundamental para cumplir su misión. Si Cristo es Dios y necesita el silencio y apartarse al retiro, ¿qué queda para nosotros? Quizás cansada Teresa de bullicio de la encarnación que había liquidado las reglas del silencio por la necesidad de cultivar su intimidad y encontrar el ideal permitido del Carmelo y la observancia perfecta de su regla. Después de 30 años abandona su monasterio para fundar San José, para hacer una vida silenciosa. No hay que olvidar que el Carmelo tiene su origen en el desierto y de que los carmelitas no guardan solamente nostalgia, sino la necesidad real para vivir a solas con él.
Teresa planifica monasterios que sean paraísos de la intimidad divina para invitar a Cristo a reposar en el silencio y la oración. Pero en nuestra realidad de hoy, donde más que nunca el silencio se hace necesario, miramos con nostalgia aquella época de Teresa, época donde la civilización que existía permitía disfrutar de instancias de recogimiento sin las distracciones de nuestra sociedad actual, donde la modernidad nos hace vivir deprisa y escasa de paciencia, donde no se sabe esperar ni guardar silencio. Por eso se busca como gozar del silencio y la soledad, y no nos queda otra alternativa que abandonar nuestros actuales ambientales o ambientes para buscar nuevos horizontes, nuevos aires, quizás hasta otra atmósfera. Pero también conviene comprender que estar en silencio es estar callado, por tanto el silencio es el centro, es en cierto modo, es una mortificación, pero además tengamos en consideración que si necesitamos escuchar, necesitamos silencio, del mismo modo como para encontrar la presencia del amado, necesitamos una profunda soledad. Ciertamente en la soledad de hoy esto nos confunde, ya que sentimos necesariamente comunicarnos. De ese modo superamos muchos inconvenientes, pero para que haya diálogo debemos callarnos y disponernos a escuchar. Mejor se oyen las palabras sosegadas de los sabios que los gritos de los soberanos necios, dice el sabio en Eclesiástico. Y San Juan de la Cruz recuerda en las palabras la sabiduría, óyese en silencio, llama 3. Una pregunta. ¿El silencio de Dios es casual o intencional? No obstante, para el orante el peor sufrimiento es el silencio de Dios. La súplica de los salmos dibuja al orante como una persona que sufre cuando Dios se queda como mudo. Oh Dios, no estés mudo, cese ya tu silencio. Y tu esposo, oh Dios, Salmo 83. ¿El silencio de Dios es casual o intencional? Esa es la pregunta. Quizás sería un poco audaz decir que en la misma crisis de fe, en el mismo silencio total, Dios puede esconder paradójicamente su presencia, su revelación, su palabra. El terreno humano en que parece más fácil la diserción o el vacío puede ser misteriosamente fecundado por Dios en las noches de un hombre que busca desconsolado, de un hombre en crisis. Diría que el silencio de Dios y de la vida no es necesariamente algo negativo, sino una ocasión paradójica de encuentro por camino sorprendente, aunque muchas veces no visible y poco comprensible. San Juan de la Cruz dice que esto pasa para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animan y deseen que los ponga Dios en esa noche donde se fortalece, noche 1:1. Y más adelante añade, pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para llevarlo adelante, noche 2:8. Y Dios no permanecerá indiferente en su cielo, pero tampoco nos hablará a través de la mediación de voces humanas, sino que será voz humana, límite, pobreza, fragilidad, pregunta, anhelo, interrogante a Dios mismo en el Hijo, verdaderamente hombre verdadero comunicador para nuestros oídos, que permanecen en silencio para oírle y hacer lo que Él nos diga, como dice Juan 2:5, para lo cual todos esos medios y ejercicios sensitivos de potencia han de quedar atrás y en silencio, para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión, nos enseña San Juan de la Cruz en su vida Monte Carmelo,
que dice, por lo cual mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callado para que hable Dios. Tras subida a Monte Carmelo. Y haciendo a la memoria que quede callada y muda y solo el oído del Espíritu en el silencio a Dios diciendo con el profeta, hablo de Samuel 3:10, habla, Señor, que tu siervo escucha. Como lo termina de comentar en 3, el Santo Padre San Juan de la Cruz, en 3, subida a Monte Carmelo. Bien, hasta aquí el taller de hoy. Ya tenemos ya los 45 minutos que habíamos programado y espero que todos podáis reflexionar. Voy a dejar esto grabado en mi canal de YouTube. Cualquiera se puede suscribir. A mí me faltan algunas suscripciones. Lo dejaré grabado y lo importante es que en cuanto puedan volverlo a escuchar o compartir o regalar. Bien, muchas gracias. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.